Hola, ¿qué tal? Apreciadas y apreciados estudiantes de la unidad curricular Locución. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra tercera actividad síncrona, nuestra tercera clase virtual de esta unidad curricular en nuestra Escuela de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Por aquí, como siempre, les habla su tutor influencer, profesor, amigo de todos ustedes, compañero de lo que nos gusta hacer la radio, profesor César Augusto Díaz. Hoy vamos a estar hablando, ya cuando estamos a la mitad de nuestro plan de evaluación, prácticamente un poquito más de la mitad del periodo académico de este trimestre 2026-1, eh, y en todo el proceso que hemos conocido y aprendido de la locución, de la técnica de vocalización, técnica de respiración, técnica de modulación o cómo modular la voz, ejercicios respiratorios donde uno comienza a trabajar el aparato fonador y el aparato resonador que le da la intensidad a nuestra voz como locutores y como locutoras. Entonces es ir y con los ejercicios prácticos que han ido realizando, donde han visto la mejoría que ustedes mismos han, han presenciado, han observado, se han escuchado, cosas que sí se deben seguir mejorando. Es importante mantener ese nivel, pero también con ejercicios prácticos todos los días. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ustedes no todos van a ser locutores porque no es su fuente de trabajo o no es lo que llama la atención, pero hay que estar preparados para cualquier eventualidad como periodistas, pues, como futuros comunicadores sociales y quienes se están formando de una manera muy exigente en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en cada una de sus distintas unidades curriculares con sus distintos profesores. Es importante mantener esa formación no solamente dentro del aula de clase, sino fuera del aula de clase, en donde ustedes tienen que desarrollar todo lo relacionado a lo que es la locución, o sea, técnicas de respiración, como ya lo mencioné, la modulación de la voz, la articulación de las palabras y ejercicios tan sencillos como el que yo aquí vi el lápiz que se colocaron en la boca, hablar, y eso va a permitir que ustedes desarrollen esa habilidad. Es importante que si ustedes ya lo han revisado algunos libros, han hecho dos ejercicios prácticos, ahora es el momento de conocer cómo elaborar un microradial, porque el microradial es la parte final de nuestra evaluación o de nuestro plan de evaluación en la semana 10. Pero ¿cómo elaborar un microradial? Hemos trabajado la parte de la locución desde el punto de vista de la oratoria, de la dicción, pero también hay que tener el conocimiento en cómo elaborar un microradial, que es el que vamos a utilizar. Este microradial les indico que es de tema libre. Pueden escoger el que ustedes quieran. Se va a grabar es el audio solamente, no van a mandar el video, un video de YouTube. Pueden grabarlo a través de cualquier aplicación, Audition, CapCut, pero que solamente es audio como tal. Envían el enlace y uno lo procedemos a revisarlo, ¿no? Y a evaluarlo. O pueden hacer un enlace en YouTube, como sea. Entonces, es importante conocer cómo elaborar un micro radial según esta clase que va a estar en la plataforma y también para ustedes. No, pero quisiera comenzar algo, es que el micro radial, uno de los géneros radial muy interesante en nuestra radio, obviamente, tiene que ver porque capta la atención del público en 5 minutos, cómo se cuenta una historia en 5 minutos, qué se puede decir, el nivel de producción, y vamos a hablar de la preproducción, producción y la postproducción. Micromedia puede ser informativo, entretenimiento, cultural, recreativo, informativo, ¿ok? Y en Venezuela, uno de los micros radiales más famosos, más importantes a mi criterio, y yo creo que muchas personas pueden tener la misma opinión, la misma percepción, es, por ejemplo, Nuestro Insólito Universo, un famoso micro radial producido en los años 60 hasta casi hasta el 2000, conducido por el legendario Porfirio Torres, ya lamentablemente fallecido hace algunos años atrás, y producido por Rafael Silva, quien era el productor, el creador, el genio de ese micro, donde la producción englobaba lo que era el guión, las historias
contadas, el guión técnico, cómo era el efecto de sonido, la musicalización, la mezcla de sonidos y todo lo concerniente a qué puede escuchar el radio escucha, que no es solamente la poderosa voz de y emblemática voz de Porfirio Torres, sino cómo se ensamblaba lo que era la voz y ese efecto especial, esa musicalización en un solo producto que, bueno, que era un producto de calidad, un micro radio de calidad. Entonces, yo voy a colocar un enlace para que ustedes escuchen y sepan más o menos lo que estoy eh, explicando. Y yo sé que algunos de sus familiares, abuelos, tíos, tías, sus padres, escucharon algunos de este micro. Yo lo escuchaba cuando estaba chamo y de verdad que era muy, muy bueno y pues sigue en vigencia. Hay un canal de YouTube, lo recomiendo que lo sigan. Voy a colocar el enlace para que ustedes puedan trabajar sin ningún problema. Entonces, cuando hacemos un micro radial es la concepción de la idea, el qué y el para quién. Antes de grabar hay que definir el alma del micro, el tema. Debe ser específico. En lugar de la contaminación, vamos a hablar de un tema sobre la contaminación. Usar cómo reciclar plásticos en casa. O sea, tienes un tema, un nudo crítico que tú vas a desarrollar en el micro y lo haces más interesante, lo más apetecible para el oído. Vamos a hablar sobre la quema forestal, los incendios forestales. Porque no hablamos sobre los incendios que se han suscitado lamentablemente en el Parque Nacional Henri Pittier, cómo evitarlos, qué peligros afronta eso para la colectividad y para la salud humana, y bueno, y para la fauna silvestre, qué peligro acarrea eso. Entonces, es ahí donde la creatividad, la genialidad de ustedes puede partir en marcar la diferencia entre un buen micro y un micro común y corriente, o sea, más de lo mismo. Y si un tema que no domina, por ejemplo, quiero hablar sobre los accidentes de tránsito, pero ¿qué voy a buscar yo? Bueno, yo quiero hacer esto, quiero dar una lección, quiero mostrar una lección en esto, quiero educar, quiero formar a la colectividad con este tipo de contenido, por ejemplo, y eso va a ser muy interesante, una propuesta muy interesante que ustedes pueden hablar. Vuelvo y repito, el tema que ustedes para activar su materia 3, que va a ser el guión más en profundidad de el micro real, lo van a presentar con sus características en el guión. Ahí está, aquí en esta clase está un ejemplo del guión. Y presentan eso y uno les dirá cómo van a hacer las cuestiones, van a perfeccionar todo eso. El objetivo, ¿quieres informar, concientizar, divertir o denunciar? Eso ahí ustedes dirigen el contenido del micro, no van a utilizar informar, concientización, diversión o denuncia pública en un solo contenido. Eso es imposible, porque no tendría personalidad en micro como tal. Entonces, tengan cuidado con eso. El público objetivo no es lo mismo hablarle a niños que a adultos mayores. El lenguaje y la música cambiarán según esto. Entonces, ¿qué sucede? Si vamos a hablar un micro sobre incendios forestales, es una seriedad. Pero si nosotros nos vamos al aspecto de los niños, bueno, hay que buscar bien las leyes como, por ejemplo, respaldándonos con la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, la Ley Orgánica de Educación, la Ley de Resorte, en cómo el mensaje, porque hay que tener cuidado con esto, el mensaje que podemos llevar a los niños de una manera amena, divertida, sana, que formamos y entretenemos a estos chamos, sobre todo que estamos en una era muy digital. Entonces, más allá de la voz, es la idea que debe dar rienda suelta a propuestas que quieran ustedes presentar como micro radial. No es solamente la voz, es un matrimonio entre la voz y la producción, y tiene que estar entrelazado, de la mano, muy bien fuerte, muy bien sujetado. ¿Por qué? Porque si hay un desbalance, se nota de una manera no muy buena y va a notar o poca preparación del locutor, no solamente por la voz, sino cómo hablo en ese micro o la falta de la producción, incluso puede ser ambas. Entonces hay que evitar eso lo más pronto posible o lo más posible. Otro elemento, y aquí vamos con la preproducción, que es la columna vertebral. Aquí hay tres elementos importantes, que es la investigación, el guión radial y el plano técnico y plano literario. Les explico uno por uno. Investigación para nuestro micro radial, o sea, vamos a armar la idea, es que hay que recolectar datos reales, entrevistas o sonidos necesarios
toda la información necesaria será muy útil para lograr la producción de un excelente micro radial. Todo lo que nos sirva. Y ahí hace también un proceso de selección. O sea, si tengo, consulté 5 fuentes acerca sobre los incendios forestales y no consulto, por ejemplo, INPARC o el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, ahí hay un elemento clave que nos puede incidir en la información oficial de este tema, por ejemplo. Pero si tengo, bueno, mi primera fuente de información es fuentes oficiales, INPAR, que es Ministerio del Ambiente, Gobernación del Estado de Aragua, Protección Civil de Aragua, el organismo de búsqueda de salvamento, ONG, ahí tú vas armando todo tu contenido para explicar eso. Y además, es importante tener en cuenta la amplitud que tú le vas a dar a ese micro radial. O sea, establece un tiempo. Yo le establece el máximo 5 minutos, incluyendo la despedida, la ingeniería y la despedida con los créditos y todo eso. Y eso hay que tener en consideración. Porque si un micro te da para una serie de trabajos sobre, por ejemplo, Henry repitió, bueno, tú no vas a agotar en un solo micro. Es la importancia, la durabilidad que tú consideres puede tener ese tema como tal. Y esto también es importante con el guión radial, porque es la pieza clave, se divide en dos planos, el técnico y el literario, es decir, el técnico que va a tener el operador, porque tú también lo vas a tener para saber cuándo entra y cuándo sale. Hay unos ejemplos aquí en la presentación. Y el literario, que es lo que el locutor va a decir. Yo tengo mi guión aquí porque tengo mis láminas, voy leyendo y explicando, y no voy a saltar a decir que ay, sonó, por ejemplo, los vecinos que tienen unos gallos aquí que están cantando esta hora, o pasan las guacamayas, o pasan los loros. Yo no voy a estar hablando a interrumpir de eso, como usted en este momento, y obvio el tema, sino que es centrar la idea, cómo la desarrollar, un inicio, desarrollo y cierre, y la información queda plasmada de la mejor manera. O sea, hablamos de la investigación, todo lo que tenemos que buscar, todo lo que tenemos que sistematizar y procesar de información para armar nuestra producción, que es decir, hacer el micro, el guión radial, cómo va a estar estructurado ese micro radial y el plano técnico literario. Son indicaciones para el operador, que es la música, el sonido, subir y bajar el volumen, y el literario, que es simplemente lo que dirán lo que vas a decir tú en tu micro radial. De ahí no te puedes salir, no hay chance para la improvisación, no existe ningún tipo de margen para improvisar porque, bueno, la limitación del tiempo y por el contenido que tú estás desarrollando, porque investigaste ese tema y quizás fueron horas y horas de investigación para 5 minutos, por ejemplo, de producción radial. Es muy importante el poder de síntesis que deben tener ustedes para desarrollar ese tema. Entonces, la producción, vamos a la acción como tal. Que busca la locución, se busca una entonación natural, es vital la dicción y la intención emocional. Por ejemplo, si hablamos de la participación de Venezuela en el Clásico Mundial, donde ayer le ganó a Israel ya 2 juegos, podemos comenzar haciendo énfasis en la importancia de la victoria de Venezuela, que lo coloca ya pasos de un playoff del papel de Luis, de este muchacho, Luis Arraez, como el jugador más destacado, el más valioso en la jornada de ayer. Entonces es ahí donde se ve mejor que el énfasis, ¿cómo decir? Ayer ganó Venezuela el Clásico Mundial de Béisbol. No, eso no. Venezuela conquistó su segunda victoria al imponerse a la selección de Israel 5 carreras por 2 en el Clásico Mundial de Béisbol. Una victoria que alienta a la Vinotinto del Diamante a mantener vivas sus esperanzas para clasificar a segunda ronda. Luis Arraez fue el hombre más valioso del compromiso. Ahí dice 4-3 con un jonrón, 2 carreras anotadas, así. Bueno, entonces es el énfasis que le estoy colocando y estoy improvisando porque no tengo la información del partido, pero es la entonación, esa seriedad, esa sobriedad del asunto que te dice cómo hacer las cosas. Ahora, si es para el niño, tienes que tú ser algo más jovial, pero con cierta estética. Y esa estética hay que cuidarlo porque hay que pensar en qué es lo que va a decir, cómo va a hacer. Y pero para eso tienes el guión y bueno, lo necesario que tú hagas que como con el operador te vas a escuchar y si no me gusta, vamos a hacerlo de nuevo, las recomendaciones que traiga el operador, que traiga el productor, pero como que ustedes van a estar ustedes en este ejercicio práctico para la actividad número 4, bueno, hay que escucharse y también por aquí, por nuestra plataforma, podemos interactuar y ayudarlos mucho
no poco, ayudarlos mucho a ustedes para presentar un producto de calidad. La captura de sonido, si grabas voces, busca un lugar con poco eco, si usas sonido ambiente, paisajes sonoros, asegúrate de que sean claros. Esto porque hay que tener cuidado cómo vamos a grabar, que todo se escuche bien y no tener algún inconveniente al momento de la postproducción, porque si hay un sonido que no se escucha bien, hay que escucharlo, como se escucha. Una de las perras que tengo aquí en la casa, que no se escuche, que escapa fuera de mi producción, pero estoy asegurando la mayor cantidad de sonido. Y si se escucha la de los perros, pido disculpas, por favor. Entonces, cuando viene visita, ellas ladran. Entonces, la postproducción, el montaje final. Aquí es donde sucede la magia de la radio. Mediante programas de edición como Audacity o Adobe Audition, Adobe Premiere, pero Adobe Premiere es más para televisión, el CapCut, por ejemplo, que es una aplicación que pueden tener los teléfonos como tal. Entonces, es importante manejar ese tipo de postproducción que los ayuda a ustedes a editar el programa. Aquí hay que tener en cuenta la limpieza, la mezcla, los planos sonoros, el segundo plano y el plano musical. La limpieza es quitar todos los ruidos externos que nos pertenecen o errores locutor, ¿ok? Eso, si hay que grabar y hay que grabar y hay que grabar, nuevamente hay que hacerlo para que eso quede pulcro, ¿ok? Sin ningún tipo de ruido que nos entorpezca o que dañe el material ya elaborado. Hay que unir la voz con la cortina musical, el efecto de sonido, postproducción solamente. En los planos sonoros, el primer plano, la voz principal, que es la que ustedes van a escuchar, el segundo plano, la música de fondo, que tiene que estar un poco más baja para que no tape su voz como tal. Y el puente musical es la música alta que separa unidades de otra. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, en los noticieros, por ejemplo, noticias rápidas. Voy a mandar el enlace mañana para que ustedes lo escuchen. Cómo son las separaciones a través de la marimba. O sea, un narrador narrando o hablando sobre dando una noticia, hace la pausa tocando la marimba, pim, 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 la marimba para radio. Entonces, eso es la pausa de una transición de una noticia a otra noticia, pero también cuando ellos dos narran la misma noticia, un locutor narra hasta un pedazo, un tramo de la nota, un párrafo, y toca la otra, le toca la marimba y entra el otro locutor. Entonces, eso permite un descanso al oído como tal. Entonces, ya para finalizar, este es un ejemplo de una estructura de guión de 30 a 60 segundos. Aquí está en la cárcel, pueden tomarlo como eso, como ejemplo para desarrollar su micro real. Ante cualquier duda, por favor, yo voy a estar pendiente de todo esto para lo que es el micro radial. Es importante la idea, que es lo que quiero para la actividad sumativa número 3, la idea del micro, la idea, o sea, cómo se llama el micro, la idea que ustedes van a desarrollar ahí, algunos ejemplos del contenido que ustedes van a manejar, el guión, el tipo de musicalización o efecto del sonido, todo lo concerniente. Es decir, profesor, tengo este micro que desarrollar esto, este guión técnico, aquí está mi sinopsis de todo lo que tenga que ver con el micro radial. Fíjense en la rúbrica que está dentro de la plataforma para que ustedes sepan qué vamos a trabajar y cómo lo vamos a trabajar. De esta manera, yo voy a hacer el seguimiento día a día con ustedes para ayudarlos en lo que ustedes necesiten sin ningún problema. Recuerden que lo que ustedes muestren va a ser corregido, se van a dar indicaciones para que al momento de presentar el micro radial sea lo más positivo, sea lo mejor posible, lo más profesional posible para tener una buena calificación. De verdad, agradecido siempre con todas y todos ustedes. Gracias por estar en nuestro tercer encuentro síncrono. Esto está en la plataforma del aula virtual. Y cualquier duda, por favor, escriban al foro de anuncio, al chat privado, a la mensajería dentro de la plataforma y yo con gusto estaré respondiéndole a cualquier inquietud que ustedes tengan. De mi parte, muchas gracias. Espero que esta clase sea de suma agrado, sumamente interés para todos y todos ustedes y nos veremos en otra oportunidad si Dios lo permite. Se les quiere.